Pues muy buenas noches. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación, David, Daniel, a estar aquí con ustedes. Realmente cuando veo la diversidad, lo heterogéneo que tenemos del público, me cuestiono qué tan profundo, qué tan amplio debo de manifestar mis conocimientos, porque quisiera ser lo más claro posible, por un lado, para toda la gente, pero también no quisiera defraudar a mis colegas que veo aquí, médicos muy importantes, y menospreciar su intelectualidad con los conceptos que voy a vertir. Entonces espero que unos y otros me disculpen si por un lado les fallo en relación a la evaluación cualitativa de la presentación. También les agradezco el que me hayan invitado a ser el primer ponente. Creo que esto, cuando menos en la historia de mi vida, en la de los demás, pues pasará por largo. Para mí es importante ser el primer ponente en este evento. Y el tema que me propusieron es hablar algunas consideraciones del aborto. La verdad, después de oír todo lo que hace PUAG, como que ser la primera ponencia, hablar de aborto va un poco en contra de la entidad filosófica del instituto, pero pues ahí va. Porque precisamente la palabra aborto, como ustedes saben, quiere decir el no nacido. El ab es un prefijo de negación, el no, y el orto quiere decir nacimiento. Entonces, aborto es el no nacido, y aquí, dentro de mi especialidad particularmente, pues lo que tratamos es de que se formen y nazcan seres humanos. Pero bueno, vamos a hablar de algunas consideraciones generales del aborto que desde el punto de vista general, además, como todo en la vida, hay que buscar el lado bueno de las cosas. Aunque un aborto suele ser un proceso desde el punto de vista social y médico a veces luctuoso y que la gente ve con mucha lástima, la verdad que todo tiene su punto bueno. Por ejemplo, cuando una mujer se embaraza y aborta por primera vez, podemos hacer, entre muchas, dos consideraciones utilitarias del aborto. Una, que hay que reconocer que los abortos del primer trimestre del embarazo, o sea, de los primeros 3 meses, en un gran número de casos se deben a problemas genéticos o cromosómicos de los fetos. Y entonces, entre comillas, es una defensa de la naturaleza para el nacimiento de seres que no van a ser normales. Y en segundo lugar, el que una mujer se haya embarazado, aunque haya culminado en un aborto, desde el punto de vista anatómico y fisiológico, descarta muchas posibilidades que dejarían a la mujer sin chances de embarazarse posteriormente. Por ejemplo, el que una mujer se haya embarazado y tenga un aborto habla de que en su pareja existen espermatozoides capaces de fertilizar, que pueden transitar por todo el tracto genital femenino hasta llegar a fertilizar un óvulo, que la mujer ovula, que tiene un útero o matriz, que son sinónimos, que puede fungir como una incubadora para llevar a cabo un embarazo. Entonces, dentro de todo el drama que implica el aborto, un primer aborto, no estoy hablando de los abortos de repetición, hay que ver estos dos detalles, como yo les menciono a las parejas, que, como verán ahora, las posibilidades de que en embarazos subsiguientes esto no suceda son muy altas. Por ejemplo, el aborto desde el punto de vista de su definición en términos generales, y no voy a profundizar mucho en esto, generalmente se acepta como la expulsión del producto de la concepción o del producto de un embarazo antes de la semana 20 o cuando el feto pese igual o menos de 500 gramos. Hay muchas organizaciones internacionales, algunas hablan sobre la viabilidad fetal que muchas veces llega hasta la semana 28, pero esto es muy relativo, porque hay hospitales en donde los servicios médicos son tan buenos que cuando un feto nace en la semana 28 o 29 tiene unas probabilidades de sobrevida muy altas.
Entonces, desde el punto de vista utilitario, el aborto debe de considerarse, como se ve ahí, la mayor parte de las asociaciones americanas, el American Fertility Society, la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, etcétera, lo consideran, y así lo evaluaremos esta noche, hasta las 20 semanas o cuando el feto pese menos de 500 gramos. Siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo desde el punto de vista emocional, físico, terapéutico, tener un aborto a la semana 10 que a la semana 19. Dentro de los factores de riesgos, que hay muchos, y no voy a tocar mucho esto de los mitos, pero hay en la gente diversas opciones de mitos, desde el hecho de que tuvimos relaciones sexuales, pasé por un arco en el aeropuerto, volé en un avión, mi esposo iba muy rápido y saltaba topes. Esos son mitos que generan abortos. Realmente los factores de riesgo son muchos, pero probablemente el que desencadena el aborto con una incidencia más importante sea la edad de la mujer. Las mujeres, conforme crecen y sobre todo conforme pasan de los 35 o 37 años, disminuyen en forma casi geométrica, o sea, muy rápida, su calidad y su cantidad de embarazos. O sea, en forma cuantitativa, las mujeres se embarazan menos, y cualitativa, si conforme crecen se embarazan, tienen más riesgos de abortar, de tener productos con malformaciones congénitas y obviamente de no embarazarse. Vean, por ejemplo, en esta tabla, esto no tiene señalador, pero en la columna que ve hacia mí está la edad materna, y vean solamente la siguiente columna. Y como ven, en la edad óptima que tiene una mujer para reproducirse, que va entre los 20 y 29 años, las posibilidades de un aborto del primer trimestre no sobrepasan el 12%. Y en el extremo del rango, más de 45 años, una mujer que se embaraza tiene más del 90% de probabilidades de abortar. Esto habla en general de la mala calidad de óvulos, la cual se va deteriorando conforme crecen las mujeres. Entonces, consejo número 1, si me voy a embarazar, pues cuando menos que no me embarace muy grande, entre los 20 y los 35 años, la edad ideal, de manera espontánea o con terapéuticas de tratamientos de infertilidad. Aquí ven ustedes en una gráfica lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, cómo va una curva ascendente que disminuye la probabilidad o aumenta la probabilidad de abortar conforme las mujeres crecen. Globalmente se considera que el aborto tiene una incidencia del 15% en términos hablando porcentualmente. Esto quiere decir que más o menos 2 de cada 10 parejas que se embarazan espontáneamente culminará su embarazo en aborto. El ser humano, como veremos adelante, no es perfecto en la reproducción como muchos otros mamíferos, y el 20% de las veces, 15% de las veces, por las razones que les mencioné, abortamos. Pero en términos absolutos, ese 15% significa un chorro de gente, porque anualmente en el mundo nacen aproximadamente 130 millones de personas y el 15% es aproximadamente 23 millones de abortos, lo que condiciona más o menos un aborto cada 45 a 50 minutos. Entonces esto es mucho, sobre todo para las gentes como muchos ginecólogos aquí que veo conmigo, que vemos muchos pacientes privados, institucionales, pues podríamos estar atendiendo a una paciente por aborto cuando menos una vez cada hora. Les decía que la capacidad reproductiva del ser humano está lejos de ser perfecta. Por ejemplo, el 15% de las parejas que tratan de tener un embarazo tienen infertilidad, definiendo la infertilidad como la incapacidad de embarazarse después de un año de relaciones sexuales sin protección en una pareja que tenga menos de 30 o 35 años. Entonces, el 15% de las parejas, vamos a decir en números cerrados, 2 de cada 10 parejas que se casan sin tener problemas aparentes, no se pueden embarazar y tendrán que buscar
también entre comillas, ayuda del médico especialista. Y digo entre comillas porque muchas se embarazan durante su evaluación antes del tratamiento. Un 15%, como ya vimos, abortan. Del 1 a 2% tienen embarazos que no están en el útero, que son extrauterinos. Entonces, todo este porcentaje que supera el 30% son parejas que se casan y tendrán algún problema reproductivo en el trayecto, en el transcurso de su vida. No siempre es al primer embarazo. Hay infertilidades secundarias en mujeres que tienen ya 2 o 3 hijos y por condiciones a veces sociales, a veces médicas, disminuyen su fertilidad y luego no se pueden embarazar. Y además tenemos que el 12% de los embarazos terminan en partos prematuros que eventualmente pueden conllevar alteraciones físicas, mentales en los recién nacidos y a veces hasta la muerte del recién nacido dependiendo del grado de prematurez. Y esta prematurez puede ser espontánea, pueden nacer un bebé a las 24, 25 o 28 semanas, por ejemplo, por ruptura de membranas de la fuente de las mujeres, pero también la puede causar el médico. Y el médico la puede causar iatrogénicamente, quiere decir que lo hace adrede y puede ser por indicación médica, por ejemplo, una paciente que requiera la interrupción del embarazo para salvar su vida, pero también por un error dentro de la terapéutica médica. ¿Cómo se diagnostica el aborto? Sobre todo el aborto del primer trimestre. El signo fundamental, que no es un síntoma, es el sangrado transvaginal. Cualquier mujer que tenga un sangrado en los primeros meses del embarazo se considera que se encuentra dentro del espectro del síndrome de aborto, que puede ser una sola amenaza de aborto, pero puede ser un aborto en distintos tipos. Entonces, una mujer que sangra, el médico la revisa y hay 3 variables que pueden orientarlo hacia el pronóstico para lo que sigue del embarazo. La variable número 1 son las modificaciones del cuello del útero, de la matriz. Si el cuello del útero está abierto, aunque las membranas no se hayan roto y el feto esté vivo, la mujer va a abortar. Eso se llama un aborto en evolución. El segundo parámetro es la integridad de las membranas. Cuando a la mujer se le rompen las membranas, se le rompe la fuente, arroja líquido por abajo, es un aborto inevitable y la mujer va a abortar aunque no tenga modificaciones cervicales y aunque el feto esté vivo. Y por último, el parámetro de primer orden más importante o la variable de primer orden más importante es si el feto está vivo o no, la vitalidad fetal. Si está el feto vivo y no existe ninguna de las otras 2 condiciones, es una amenaza de aborto y el 85% de las veces naturalmente se salva. Pero si el feto está muerto, la mujer va a abortar independientemente de las otras 2 variables y a esto se le llama en medicina un huevo muerto y retenido. Los tratamientos pueden ser médicos o quirúrgicos, no voy a abundar mucho en esto. El tratamiento médico consiste en la administración por vía oral o vaginal de sustancias, de prostaglandinas que promueven la contractilidad uterina para que la paciente arroje el producto de la concepción, lo que sucede más o menos en un 90 o 95% de las veces, y el tratamiento quirúrgico, que es la realización de una limpieza de la cavidad uterina a través de una aspiración o de un legrado uterino. Entonces, esto es lo que pasa en los abortos primeros, en el único aborto en la vida, que la verdad en términos generales el 85% de las veces no tendrá repercusiones desde el punto de vista reproductivo en las mujeres e incluso hay que hacerles ver a mis amigos de PUA, que yo sé que así lo hacen, que esto va a pasar y que en menos de lo que ellas creen van a tener un hijo. Brevemente les diré lo que nos da el dolor de cabeza a los médicos, que son los abortos de repetición. Cuando la mujer aborta 2 o más veces, tenga o no partos entre los abortos. Y les pongo entre signos de interrogación la palabra confiable, porque como verán, la mayor
parte o el mayor número de las modalidades terapéuticas o de los tratamientos de los abortos de repetición, la mayor parte de las veces no sirven para mucho y muchas veces conviene esperar para que la paciente se embarace y tenga un embarazo normoevolutivo. Más o menos el 3% de las parejas, como ven allá arriba en rojo, tiene pérdidas gestacionales de repetición y, ojo, muy importante, en rojo hasta abajo, más del 50% de los casos de parejas que tienen pérdidas gestacionales repetidas no se sabe por qué es. Y al no saberse la causa, pues comienzan a haber tratamientos empíricos y la mujer de todos modos se embaraza y uno cree que por el tratamiento que le dio se logró el embarazo. Aquí ven en esta gráfica más o menos en pastel como en morado el 47% según esta publicación, pero créanme que la mayor parte de los autores habla de más del 50%, son abortos de causa desconocida, idiopática como dice arriba. El otro porcentaje sería en anaranjado la causa endocrina, en verde la anatómica, cuando hay alteraciones en la matriz, en el útero o en la vagina de las mujeres, o inmunológicas, el 18%, que son las que ocupan los mayores porcentajes. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que ha demostrado ser útil o no? ¿En manos de quién se debe de poner la mujer? ¿Qué sí hacer? Uno, encontrar si de veras existe una enfermedad que puede explicar los abortos. Y aquí tienen ustedes, entre rojo, anomalías uterinas, o sea, problemas mecánicos en el útero, que tenga un tabique, que tenga adherencias, que tenga un tumor, que al quitarlos aumenta la probabilidad de que la paciente tenga un embarazo de término. Y abajo, cuando existen enfermedades, en este caso la formación de anticuerpos por enfermedades reumáticas o neoplásicas, tumorales, que puedan causar abortos. Vean ustedes en la parte de hasta arriba, cuando una mujer tiene alguna malformación uterina, el solo corregirle le incrementa 34% las probabilidades de que se embarace. O sea, es una causa anatómica se puede tratar, tangible, objetiva, de aborto de repetición. Otra causa objetiva son las enfermedades endócrinas, entre las que destaco aquí el ovario poliquístico, el aumento de una hormona que se llama prolactina, la presencia también de enfermedades tiroideas, el hipo, o sea que funcione poco, o el hiper, que funcione de más la glándula tiroidea, incrementa la tasa de abortos. Por lo tanto, hacer el diagnóstico de cualquiera de estas dos entidades aumenta las probabilidades de que el siguiente embarazo dure a término. Otro es el síndrome de antifosfolípidos, que ya les mencionaba yo. Se debe a enfermedades neoplásicas o reumáticas, en donde la mujer produce anticuerpos que pueden ocasionar abortos por distintos mecanismos, uno de ellos la formación de trombos. Y entonces a estas mujeres les administramos anticoagulantes básicos o no tan básicos como la aspirina y el pronóstico mejora. Pero ahora también existe la tendencia de la administración de aspirina empírica para todos los abortos. Y como ven ahí, en este artículo publicado hace unos 10 años, si no existe el síndrome, pues dar aspirina es una terapéutica mental para el médico y para la paciente, que nosotros también hacemos. Cuando se hace el diagnóstico genético, cuando se hace una fertilización in vitro y se tiene oportunidad de hacer un diagnóstico cromosómico y o genético para la detección de enfermedades monosómicas, que creo que posteriormente habrá una plática de esto, también hay duda de que esto puede incrementar las tasas de embarazo de término después de hacer un diagnóstico genético preimplantación. Esto es discutible, hay grupos que dicen que sí, hay grupos que dicen que no, nuestra experiencia es bastante errática al respecto, pero es algo que está en camino. Ahora, ¿qué no hacer o qué es muy controversial? No hacer, por ejemplo, hay médicos, en Estados Unidos se puso de moda el administrar inmunoglobulinas intravenosas o inyectarles linfocitos, células blancas paternas a la mujer, evitando, esto es una teoría, de que los
antígenos que provenían de la parte del padre en el feto pudiesen causar un rechazo. Bueno, esto es bastante teórico, esto nos sirve, y también el manejo de las trombofilias. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos todos los estudios a la mujer y no encontramos la causa? No es la tiroides, no es ovario poliquístico, no es la prolactina, no son malformaciones uterinas. Eso, como les decía, pasa en el 50% de las veces. 1 de cada 2 mujeres que nos ven porque tienen 2 o más pérdidas gestacionales en el primer trimestre, no sabemos por qué es. Y entonces, ¿qué hacer? 1, la buena noticia es que más del 50% de los embarazos de las pacientes que se embarazan y no tienen causa de las pérdidas previas, tienen un hijo en el siguiente embarazo de término sin problemas. Esta es una, entre comillas, ayuda de la naturaleza. Aborté 2 o 3 veces, pero el siguiente tengo, sin que vaya a ver a Cabli o a Quesnel o a cualquiera de los médicos que están aquí, me voy a embarazar solita y voy a tener un hijo. Usar progesterona. La progesterona, ustedes saben, es la hormona que prepara el endometrio a la matriz para la recepción del blastocisto, del embrión, y entonces mucha gente la usamos aunque no haya evidencia. La verdad es que desde el punto de vista médico, bibliográfico, y creo que pasó por ahí en alguna de las diapositivas Daniel, no sirve la progesterona si no existe una causa fundamentada para darla como causa de aborto o repetición. Lo mismo les puedo decir de los corticoides, de la cortisona, tampoco hay evidencia. Y lo mismo con los anticoagulantes, ya sea la aspirina o la heparina, que muchos la administramos empíricamente, no hay ninguna evidencia, y ustedes pueden ver en lo que está encuadrado en verde, de que bajas dosis de heparina sean recomendables para disminuir en pacientes que no hay causa la pérdida gestacional de repetición. Como saben, la heparina en los adultos se da para tratar enfermedades o mejorar la circulación de algunos órganos, entre ellos el corazón, y en los embarazos pues se da para mejorar la circulación y disminuir la posibilidad de trombosis a nivel placentario. Por último, les debo de decir que los resultados de los estudios de las pérdidas gestacionales de repetición tienen muchas limitaciones desde el punto de vista estadístico. Son estudios que la mayor parte de ellos son observacionales. La mayor parte de las veces, como les dije, la etiología, la causa no se sabe y por lo tanto empieza a haber tratamientos empíricos, el médico empieza a elucubrar sobre modalidades terapéuticas. Por último, como dicen los gringos, para llevarse a casa, saber, 1, que si la causa es genética, no hay que hacer nada o hacer una fertilización in vitro y tendremos una posibilidad de un recién nacido vivo y sano de 30 a 90%. Si la causa es anatómica, un tabique uterino, un pólipo, un mioma, la posibilidad de que la paciente se embarace y tenga un recién nacido vivo de término después de la histeroscopía, después de quitar la malformación, es de 60 a 90%. Si hay un factor endocrino que puede ir desde DFL, quiere decir deficiencia en la producción de progesterona, deficiencia de fase lútea, o alteraciones tiroideas o de prolactina, del 80 al 90% de las mujeres tratándose tendrán un hijo vivo. Si es un factor infeccioso, muy similar. El factor infeccioso es muy raro como una causa de abortos de repetición. Si hay un síndrome de antifosfolípidos, de 70 a 90%. Pero si la causa es desconocida, con que las manden a tener relaciones sexuales programadas, tendrán un hijo de 60 a 90% de posibilidades, lo que es más fácil, más cómodo y más agradable. Por último, este algoritmo, no voy a pasárselos todos, es el último algoritmo de la Sociedad Europea de Fertilidad, en donde solo vean lo verde. Cuando no se encuentra ninguna causa, no hay nada que hacer, nada que hacer. Y cuando hay síndrome de antifosfolípidos, enfermedades tiroideas o alteraciones uterinas, lo que ya les he multimensionado.
¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué hacemos cuando las pacientes van con una pérdida gestacional de repetición al consultorio? Uno, si tiene una causa demostrada, repito por última vez, alteraciones uterinas, factores hormonales o síndrome procoagulante, cualquiera de ellos, damos tratamiento. Sin causa, lo que sucede en el 50% de las veces y lo que nos cuesta trabajo de convencer a la mujer que no requiere tratamiento, porque entre paréntesis les digo que cuando un paciente llega al consultorio sano y alguien ya le dijo que está enfermo, me cuesta más trabajo convencerlo que está sano que convencer a otro paciente que se opere. Asesoramiento general, si no encontramos causa, decirle que baje de peso, que no fume, que no tome, no drogas, etcétera. Apoyo de conocimiento del pronóstico, explicarle claramente que su pronóstico es muy bueno aún sin hacer nada. Y por último, nosotros damos aspirina y progesterona desde el inicio del embarazo. En esto del tratamiento de la infertilidad, y con eso termino, quizá me pasé unos 5 minutos, hay muchas variables, es un tema que tiene muchas aristas que se pueden tocar. Les comentaré que actualmente, salud, en los países, en los países nórdicos, en donde se tiene un control más estricto de la población porque no hay medicina privada, se ha visto que, por ejemplo, tópicos que nosotros hemos considerado crónicamente candidatos a tratamiento, como esto y la infertilidad en donde no se encuentra causa, si se dejan a las parejas más de un año, año y medio sin tocarlas, tienen la misma tasa, el mismo chance de embarazarse que a las parejas que se les da tratamiento. Entonces, son muchas cosas que hay que considerar, que en algún momento trataremos. Supongo que esta es la primera de muchas veces en las que nos veremos. Agradezco nuevamente a todos. Rabino, bienvenido y muchas gracias por su participación. Buenas noches a todos. Muy interesante plática, doctor. Bienvenidos a todos. No me había presentado. Yo soy Rabino David Javás, del Instituto POA. Doctor, nada más queremos completar, digamos, la parte de alajá que ya es la tarea nuestra, y recordar que siempre cuando una mujer estaba experimentando estas situaciones, que está viniendo un aborto, ya sea por un manchado transvaginal o como nos menciona, así como una mujer que está dando a luz, profanamos por ella el sábado, quiere decir que en Shabbat se tiene que ir al doctor, o incluso en el día de Kippur tiene que comer. Esta es una misma circunstancia para una mujer que está experimentando este tipo de situaciones. También hacer el estudio genético que nos mencionó para ver si el embrión viene con una falla cromosomal. No hay ningún impedimento por parte de ley judía de realizarlo. Y últimamente estamos viendo, hay estudios científicos muy novedosos que están trayendo una teoría que puede ser un factor de los abortos recurrentes, que haya una falla en el espermatozoide del hombre. Entonces muchos médicos, por estos estudios, ya sea por la fragmentación del ADN o por la morfología, están pidiendo que los hombres hagan una prueba de espermatozoides, que por parte de la ley judía es algo muy complejo, a veces se tiene que llegar a permitir, pero en su experiencia, ¿es un justificante realmente necesario y válido que un hombre haga una muestra de espermatozoides? Porque esa muestra, a fin de cuentas, al final se va a desperdiciar por un diagnóstico de pérdidas gestacionales recurrentes. ¿O usted qué opina según su experiencia? Mira, en general, las alteraciones en la espermatogénesis, o sea, que hay espermatozoides de mala calidad, fundamentalmente de mala morfología, o que tengan un índice de fragmentación elevado quiere decir más del 15%, 18%, en general eso condiciona infertilidad. O sea, la paciente no se puede embarazar. Pero como dices, cada vez hay más publicaciones que hablan sobre la importancia del semen en la génesis de los abortos de repetición. Nosotros lo que hacemos es que estudiamos a la mujer, como ya les mencioné, hacemos un estudio completo de la mujer, eventualmente un estudio genético también del varón. Si encontramos alguna causa, la tratamos. Si no encontramos causa o si la mujer
tiene un periodo de 6 a 12 meses sin embarazarse, pedimos una espermatobioscopía directa que con todos los requisitos que ustedes nos han puesto y adelante, ¿no? Creo que ese es el criterio que debe de seguirse. En la literatura médica tú puedes encontrar un rango muy amplio en donde está desde el polo al hombre no lo toques y ya se embarazó, hasta si tiene 3 abortos ya pídele de una vez su espermatobioscopía. Yo creo que lo más lógico, con un criterio común, sobre todo con una población como la nuestra, es estudiar primero a la mujer, si encontramos alguna causa tratarla y si no, entonces sí pensar en hacer un estudio de semen. Excelente. Gracias. Justamente tenemos una respuesta de uno de los rabinos principales que ya falleció, Ramón Mordejai Eliyahu, que cuando el médico lo indica y se necesita, obviamente con las indicaciones que para eso está el Instituto PUA, se realice el espermograma, la espermatobioscopía, para realizar dicho procedimiento. Queremos otorgarle un detalle por participar con nosotros.